vosotros no tanto. Y os preguntaréis quién soy. Soy Cristina López, una joven jariceña que decidió dar el paso importante de presentarse a la alcaldía de nuestro pueblo, de Jaraíz de la Vera, para intentar representar los intereses de mis vecinos y de mis vecinas. Sí, y soy joven, y me falta mucho por aprender, pero encarno los valores de cualquier jaraiceño y jaraiceña: la valentía, la capacidad de trabajo, la empatía, liderazgo y sobre todo humildad. Y no lo hago sola, lo hago rodeada de un equipo excepcional, de gente comprometida, de gente experimentada, que tiene el mismo objetivo: el bienestar social de nuestro pueblo. Nos hemos dejado la vida, Guillermo y todo el equipo de su gobierno, para que la Vera mantenga la región 10 del tabaco en la nueva política agraria comunitaria. Cuando nadie apostaba por nosotros, cuando todo el mundo bajó los brazos, hubo una gente en esta comarca que nos llevó aupando al Ministerio de Agricultura y a la Comisión Europea. Se llaman Javier García Béjar, alcalde de Villanueva de la Vera, y Fermín Hernando, alcalde de Jaraíz de la Vera, secretarios comunalistas de la provincia de Cáceres y de la regional de Agricultura. Compañeros, gracias por este apoyo y llevarnos en volandas a conseguir esa región 10 de la política agraria comunitaria. Pero yo vengo aquí a presentar a los compañeros y compañeras, candidatos y candidatas de la comarca de la Vera. Tenemos a gente muy joven, gente que se presenta por primera vez, gente valiente, como Lidia Guerra Torres, candidata de Madrigal de la Vera. ¿Qué hubiéramos hecho, Guillermo, sin ellos y sin ellas? Ahora lo necesitan más que nunca. Y vamos a estar siempre a vuestro lado, con todos los compañeros y compañeras, llevando a Guillermo Fernández Vara a la presidencia de la Junta de Extremadura, para seguir dando estabilidad política a esta región.
tenemos muy claro cuál es nuestra fuerza y por qué año tras año, elección tras elección, en muchos lugares de Extremadura y de España, nuestras siglas resultan vencedoras. Simplemente porque hay mucha gente que es consciente de la importancia que tiene el voto. Nosotros somos un mero instrumento en manos de toda esa gente para ayudarles a poder tener una vida un poquito mejor. Por eso, a los que vais a representar a PSOE por primera vez, os digo que vais a vivir un mes difícil y duro, pero apasionante, que significa representar unas siglas de un partido histórico que nació en el siglo XIX, no nos olvidemos, para intentar representar a la gente que más necesitaba de la política para poder tener un proyecto de vida, un proyecto de esperanza y un proyecto de futuro. Y por eso aquí está el PSOE, aquí estuvo ayer, aquí está hoy y aquí estará siempre.